Y es que en Bolivia se capturó en las últimas horas a un narcotraficante de los más buscados en los últimos tiempos. Se trata del narcotraficante Sebastián Marcel. Ahí lo están cargando. Fue capturado por lavado de dinero, por narcotráfico, por enviar muchísima cocaína a Europa a través de distintas rutas, con una logística que operaba desde Paraguay. Desde el año 2022, el señor Sebastián Marcel vivía en Bolivia. Fue capturado en Santa Cruz de la Sierra. Sebastián Marcel tenía empresas fachadas. Él haya podido estar en Bolivia tanto tiempo, estar oculto o ni siquiera oculto, porque estamos viendo que vivía en diferentes casas, se sabía que estaba en el Urubó, se ha dado información al respecto de eso, que tenía protección también de la policía. Por lo tanto, si no hubiera llegado al más alto nivel, creo que él no hubiera podido hacer esto, o hubiera vivido con temor por lo menos, pero no, él si bien vivía, estaba armado ante una posible, que alguien se le dé la vuelta, digámoslo así, él ha vivido tranquilo acá, ¿no? Inclusive vamos a ver que no solo tenía 3 casas, tenía más casas, entonces creo que esto se tiene que investigar principalmente, pero... Y a pocos días de las elecciones en Bolivia, de las elecciones regionales, municipales, en las redes sociales empezaron a circular numerosos comentarios en torno a los vínculos políticos que tenía el señor Sebastián Marcel, ya extraditado a los Estados Unidos, con distintos sectores empresariales y políticos de Bolivia. Sentencia que dictó el tribunal, ahí se despide del abogado Luis Almada, entonces se está retirando. Erico Galeano, obviamente uno veía sus expresiones cuando el tribunal seguía detallando la sentencia, y sorprendido de alguna forma por la contundencia, entendemos de lo que dictó este colegiado, que así como puntualizabas, quedó plenamente probado que él, con la operativa que realizó, intentó ocultar el dinero que recibió por la vivienda en el condominio Acuavilas, y allí decía el tribunal que esto evidencia que él estaba al tanto del origen ilícito de ese dinero, y también brindó apoyo logístico a la organización criminal liderada por Miguel Ángel Ifrán Galeano, alias Tío Rico, y Sebastián Marcel, organización dedicada al tráfico internacional de drogas. En medio de todo esto nos encontramos con Xavier Iturralde, candidato a la alcaldía de La Paz. Ahí lo vamos a ver en pantalla. Él es Xavier Iturralde. Estamos en vivo, en directo desde los estudios de RTD Internacional en París, con esta primicia para América Latina. Xavier Iturralde, quien hoy aspira a llegar a la alcaldía de La Paz, en Bolivia. Dice ser empresario, tener una cadena de gimnasios y también una empresa energética que produce diésel y que casualmente funciona en Paraguay, el mismo país, diésel sintético, el mismo país desde donde operaba toda la logística del narcotraficante Sebastián Marcel. Y sacar licencias allá y todo. Entonces hemos decidido irnos para Paraguay. Y en Paraguay, bueno, hemos estado ya 3 años y este es el punto cúspide
que ya estamos empezando la producción y estamos esperando solamente este último pasito para poder empezar a producir de manera masiva, ¿no?, en nuestro combustible, y después empezar con nuevos proyectos, porque tenemos varios inversores que quieren ver funcionar ya de manera continua la planta para poner más dinero y hacer plantas muchísimo más grandes, evidentemente en Paraguay. Lo más probable. El mismo país donde acaba de ser condenado históricamente un excongresista, un exsenador, por lavado de activos y por sus vínculos con Sebastián Marcel. Es decir, los vínculos del narcotráfico y de la política, en el caso de Sebastián Marcel, están comprobados y son mucho más que rumores. La empresa del señor Javier Iturralde, que lo vamos a ver en pantalla, es Bolivian Industrial Technology, BIT, una empresa de la que muy poco se sabe. No tiene un portal web, no tiene unos estados financieros públicos, tampoco posee unas licencias ambientales para producir diésel sintético ambientales vigentes, publicadas en Paraguay. No hay estados financieros, muy poco se puede encontrar en las redes sociales de este caso. Frente a esto, es muy importante tener en cuenta que en esta investigación que hemos realizado en París 360 grados, encontramos que el 13 de agosto del año 2022, el señor que ustedes ven en pantalla, Javier Iturralde, viajó a Paraguay quejándose de que no tenía garantías para desarrollar su empresa de diésel sintético en Bolivia, pero que en Paraguay sí las tenía. Y coincide esta fecha con el momento en el cual llegó el narcotraficante Sebastián Marcel a Bolivia a vivir en la clandestinidad después del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Un asesinato escalofriante que fue en Cartagena, en Colombia, mientras el fiscal se encontraba en su luna de miel, fue asesinado delante de su esposa. Y frente a este asesinato existieron varias capturas. Pero antes de ir allá, vamos a volver al caso de las elecciones en Bolivia y de los vínculos políticos de candidatos con el narcotraficante hoy extraditado a los Estados Unidos, Sebastián Marcel. Y es que definitivamente esta captura que se dio en las últimas horas, podemos ver al narcotraficante Sebastián Marcel, uno de los narcotraficantes más poderosos hoy en el Cono Sur, que más cocaína exportan a países europeos. Nos encontramos con que Marcel construyó este cartel de narcotráfico desde Paraguay, que Marcel tenía conexiones con el clan de Insfran en Paraguay, vinculada con lavado de dinero, pero que además de esto, toda esta cocaína que llegaba a Europa estaba relacionada con empresas fachada en Paraguay. Por eso la esposa de Sebastián Marcel fue capturada en España y extraditada. En este contexto, Javier Iturralde no ha hecho público los estados financieros de su empresa en Paraguay. No tiene una documentación que sea clara en torno a las licencias ambientales que requiere una empresa de diésel sintético en este país, aun cuando esté en una zona industrial. No ha sido claro frente a cuántos trabajadores tiene y de dónde llega toda la riqueza que él tiene y dice tener como empresario.
La ley 018 del régimen electoral en Bolivia prohíbe la financiación de campañas por empresas extranjeras. Y si el señor Javier Iturralde está financiando su campaña política con su empresa de diésel sintético en Paraguay, así él sea boliviano, esta es una empresa extranjera y no podría estar financiando su campaña a la alcaldía con esta empresa de diésel sintético, la cual no tiene ninguna licencia ambiental que sea de conocimiento público, porque en la base de datos de las empresas que están autorizadas para producir este diésel sintético no aparece la empresa del señor Javier Iturralde en Paraguay. Es decir, todo lo que han dicho los medios de comunicación en Bolivia obedece a una estrategia de comunicación política enfocada en hacer del señor Javier Iturralde un gran empresario, cuando en realidad no existe claridad ni de su patrimonio, ni de los estados financieros que él maneja, ni mucho menos de los estados financieros de su empresa, ni de su campaña política, cuando la ley 249 contra la corrupción en Bolivia exige que estos estados financieros sean públicos para evitar precisamente el lavado de activos. Y en este contexto nos encontramos con una gran relación y con muchas coincidencias de que un candidato a la alcaldía de La Paz en Bolivia tenga una empresa en Paraguay, el mismo país donde el narcotraficante más buscado de América Latina tiene toda su logística para sacar cocaína para Europa, y que él no tenga una empresa con claridad fiscal, con transparencia, con estados financieros, cuando existen antecedentes de los vínculos del señor Marcel con políticos en Paraguay y con empresas fantasmas. Esto nos ha llevado a París 360 grados a llegar a esta investigación en detalle, encontrándonos con muy serias irregularidades. Y es que lo informa el portal de investigación de Estados Unidos, Inside Crime. Existen políticos capturados, pero hoy viene la condena más grande en la historia de Paraguay contra un ex senador por el caso de este mismo narcotraficante. Se llama Érico Galeano, quien fue senador en Paraguay entre el año 2020 y 2021, y quien tenía vínculos con el narcotraficante Sebastián Marcel, tenía empresas fachada y le lavaba el dinero. Y hoy, a contadas horas de las elecciones de La Paz en Bolivia, de la alcaldía de la capital de Bolivia, se desconoce cuáles son los estados financieros de este candidato a la alcaldía, que tiene una empresa en Paraguay que podría ser una empresa fachada. Se pronunció el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Se pronunció el ministro de gobierno también de Bolivia, Antonio Oviedo. Pero el señor Javier Iturralde, candidato a la alcaldía de la capital del país, guarda absoluto silencio con un tema tan delicado, porque donde hay narcotráfico no hay nada. No es un tema aislado de la agenda política para la capital de un país. ¿Cómo es posible que se pronuncie el presidente, se pronuncie el ministro, se pronuncien incluso otros sectores políticos, este candidato guarde silencio y no tenga claridad económica y financiera de su campaña? Según él, la empresa de diésel sintético tiene inversionistas internacionales. Pero ¿quiénes son los inversionistas? ¿Por qué no los hace públicos? ¿No debería ser públicos los inversionistas internacionales de su empresa de diésel sintético que tiene en Paraguay, el mismo país desde donde opera el narcotraficante Sebastián Marcel para sacar toda la cocaína acá para Europa?
Bueno, esta es una investigación que hacemos pública en primicia. En París 360 grados. Es muy delicada la situación que vive hoy Bolivia. Es muy delicada la situación en un escenario electoral. ¿Cómo es posible que el señor Sebastián Marcel viviera 4 años en Santa Cruz, en Bolivia? Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá, por favor. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?